ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Qué interesante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor ahí: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a él dos endemoniados. Ahí es interesante este punto. ¿Se recuerdan que la semana pasada el Señor le dijo, el estudio de la semana pasada, vamos al otro lado, ¿verdad? Porque tenía la multitud y se fueron al otro lado. Ahora estamos viendo qué pasó en el otro lado cuando llegaron a la otra orilla. ¿Quién los estaba esperando? Dice la palabra de Dios. Dos endemoniados los estaban esperando al otro lado. Marcos y Lucas, que son los otros evangelistas, mencionan solo uno de los dos hombres. Si usted lee, hay algunos pasajes por Marcos y Lucas, dicen, ¿verdad?, que era uno, pero Mateo dice que eran dos. Ahora, lo que sucede aquí es que es posible que uno de los dos era más feroz que el otro y ese captó más la atención. Jesús se encuentra en una ciudad llamada Gadara. ¿Okay? Acuérdese que antes, igual que hoy, ¿verdad?, si usted nace en México, le dicen mexicano. Bueno, en aquel tiempo también era así. Esta ciudad era Gadara, tal como se le llama hoy a esa ciudad. La gente que ahí habitaba pertenecía a la tribu de Gad. Eso es bien importante. De las 12 tribus de Israel, hay una tribu que se llamaba Gad, y esa tribu se quedó a ese lado. Hay algo muy interesante, vamos a prestar atención. Hay algo muy interesante en este tema. Acuérdense que los judíos, ellos no tienen nada que ver con los cerdos, no les gustan los cerdos son inmundos para ellos. Pero en esta ciudad de Gadara, de la tribu de Gad, dice que ahí había muchos cerdos. Piense que, dice la Biblia más adelante, que yo creo que eran como 2000 cerdos los que andaban apacentando. Yo no sé si alguna vez usted ha cuidado un puerquito. ¿Cuántos han cuidado un puerquito? Eso es bien difícil. Son bien difíciles de manejarlos. Imagínense 2000 de ellos y el mal olor y toda esa cuestión. Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando se dividió la tierra entre las tribus de Israel, la tribu de Gad se quedó en el lado equivocado del río Jordán, la parte de antes. Y así se dedicaron a la cría y comercio de cerdos, lo cual como judíos no debían haber hecho. Esto es un punto bien interesante. Ellos fueron desobedientes de alguna manera, mezclándose con este tipo de trabajo. Más adelante se cree que eran gentiles los que habían ahí, que no eran judíos, pero la Biblia dice que es una mezcla de judíos y gentiles. Mire, hay algo muy interesante aquí. En nuestra vida, estamos hablando de la tribu de Gad, ¿verdad?, de los gadarenos. Cuando uno empieza a desobedecer en lo más principal, o en lo que uno tiene que hacer primero, desobedecer en lo segundo y lo tercero es natural. ¿Me entienden lo que le quiero decir? O sea, cuando nosotros ya no respetamos algo, después ya perdemos el rumbo. Cuando esta tribu ya dejó de seguir a Dios, empezaron a hacer cosas que ya incluso eran abominables ante Dios. Ya no les dolía el corazón. Mire, a veces nosotros podemos estar tan en contra de algo, pero en contra totalmente, que nos molesta. Pero cuando vamos perdiendo el rumbo, cuando vamos alejándonos del Señor, nos encontramos haciendo esas mismas cosas que antes nos molestaban. Así es el ser humano. Esta gente terminaron criando cerdos cuando antes era una abominación. Este es un pensamiento muy interesante, hermanos, porque la vida nuestra, si nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual, nosotros nos soltamos. Y no crea que si se suelta usted va a ir mejorando, no. Ese es el engaño del corazón. No, tranquilo, yo no necesito tanto de Dios. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto cumplir si ya yo aprendí? Cuidado. Cuidado, porque hasta el día de hoy nadie ha venido a dar testimonio que le ha ido mejor fuera que adentro. Nadie ha venido a decir, pastor, vengo a decir que esto no funciona, que sin Cristo se vive mejor. No, hasta el día de hoy no ha sucedido. Y no espere usted que pasen los años
¿verdad? Porque cada día que pasa sin Cristo, hermanos, es un gran problema. Antes de que pase mucho tiempo, uno se encuentra completamente fuera de los caminos y de la voluntad de Dios. Cuando Jesús entró en aquella región, ¿cómo se llamaba esa región? Gadara. Y los endemoniados, los llamaban los endemoniados gadarenos, porque eran de esa región. Cuando Jesús entró en esa región, salieron a su encuentro dos hombres poseídos por demonios. Hermano, yo no sé si usted alguna vez ha visto a una persona poseída por un demonio. A veces nos parece haber visto algo, pero realmente una posesión demoníaca es terrible. Nadie podía atarle ni con cadenas, dice la Biblia. Imagínese usted una cadena, que una persona amarrada con cadenas reviente eso. Eso tiene que ser una fuerza sobrenatural. Ya estamos pensando algo fuera de lo que es humano. Entonces los demonios hacen cosas que son fuera de lo humano. No se ha puesto a pensar usted en las noticias, en las cosas que nosotros vemos en las noticias, en la forma en que matan a la gente, en la forma en que torturan a la gente. Dice, pero ¿cómo? O sea, porque humanamente uno no lo puede comprender. Bueno, yo creo que ahí ya hay influencia demoníaca. Cuando se goza matar a otra persona, porque es algo contra la naturaleza. Entonces, nadie podía atarles ni con cadena, dice Marcos. ¿Okay? Los endemoniados eran personas muy dignas de conmiseración y compasión. Aquí hay otro punto, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros si vemos un endemoniado que viene caminando hacia nosotros? Corremos, ¿verdad? Sin embargo, dice la Biblia que debemos de ir y abrazarlo. No abrazarlo, pero ¿sabe qué? ¿Quién es el problema ahí? ¿El hombre o el demonio? Sí, el demonio. La persona no, la persona es una víctima. Es una víctima. Y a veces nosotros crucificamos a esa persona y dice, no te metas con él. No, es una víctima. Entonces, a veces reaccionamos con cierta repugnancia al ver la desgracia de otros. Ahora, no lo vamos a hacer tan drástico como un endemoniado, pero vamos a ver una persona que esté pasando por una necesidad o por una situación difícil. A veces lo que hacemos es rechazar. No, dice la Biblia que no, porque ¿sabe qué? Usted mañana puede estar en esa posición. Ahora, sí tenemos nosotros que ser con un corazón agradecido y también tenemos que ser compasivos, pero tenemos que ser sabios y tenemos que no meternos en la disciplina que Dios tiene que darle a las otras personas. Sí amarlos, sí respetarlos, sí estar dispuestos a que en nuestro corazón no haya odio. Acuérdese, hay una ley que dice que todo lo que el hombre siembra, cosecha tarde o temprano. Hay personas que se han ido de este país debiendo algo. Pasan los años y no pasó nada. 30, 40 años después, caen. Estos hombres, hermanos, no estaban simplemente enfermos, sino que tenían demonios, espíritus inmundos, tomaban control de sus cuerpos para atormentarlos, dice la Biblia. Personalmente creo que los milagros que Cristo hizo sobre los demonios fueron uno de los más importantes. Y le voy a decir por qué. Todo fue interesante. La semana pasada vimos que él le dijo a la tormenta, cállate, ¿verdad? Que venía en el barco. Y después sanó, antes había sanado a un leproso. Y todos esos milagros son extraordinarios. Pero estos milagros con los demonios que Jesús hacía, creo que son uno de los más importantes. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia en Efesios 6 que nosotros tenemos una lucha. Y nuestra lucha es contra espíritus malignos. Ahora, ¿qué es el problema? Esos espíritus malignos influencian a los seres humanos. Pregunta para los cristianos: ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? No. ¿Un cristiano puede ser poseído por un demonio? No. Un cristiano, ¿okay? Un cristino sí, ¿verdad? El que aparenta ser cristiano. ¿Sabe por qué no?
no puede ser poseído porque dice la Biblia que es sellado por el Espíritu Santo, es habitado por el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice que puede ser influenciado. ¿Okay? La Biblia habla de no abrir puertas, y en ese sentido sí, fue influenciado porque se dejó llevar por un poder y no echó mano del poder de Dios y del dominio propio. Hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos que tener dominio propio. Todo está a nuestro alcance, pero tenemos que saber que lo que hacemos tendrá consecuencias. Qué bonito es ser joven y ser sabio, pero es tan divorciada la idea. Un joven sabio, casi que difícil, porque uno aprende la sabiduría a través de los golpes, a través de la desobediencia. Ahora, pero dice la Biblia que somos influenciados o somos perturbados por los demonios, las personas que abren puertas. Así que no abra puertas. Dice la Biblia, si usted está enojada, raíz de amargura, usted no tiene que seguir con eso, porque la raíz se la va a convertir en un árbol. Y ahí por el estilo, ¿verdad? A veces había varios demonios en una sola persona. Esto es bien interesante. A veces había muchos demonios. Imagínense, hermanos, con un demonio que tenga una persona ya es suficiente. Pero imagínense una persona que tenga 2000 demonios. Así fue en este caso, como vemos en un texto paralelo de Marcos. Miren, hay algo bien interesante. Marcos casi que es como un recuento de Mateo. Por eso vamos a ver muchas cosas parecidas en Marcos, igual que en Mateo. Pero dice la Biblia aquí en Marcos que el Señor le preguntó el nombre. Porque dice Lucas que vinieron al encuentro, ¿verdad? Y el Señor le preguntó el nombre al demonio y le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? ¿Alguien sabe cuál fue la respuesta que le dijo el demonio? Cuando Jesús le preguntó el nombre, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Algo así, pero con 1000 voces al mismo tiempo. Un coro de 2000 voces. Legión me llamo, porque somos muchos. Eso está en Marcos 5:9, cuando le responde. Ahora, Marcos describe la ferocidad de uno de estos endemoniados. Tenía su morada en los sepulcros. A nosotros no nos gusta ir a los sepulcros, ¿verdad? Este hombre vivía ahí, le encantaba, se sentía gusto. Así como usted en la sala de su casa, así se sentía este demonio en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces, dice, había sido atado con grillos, con cadenas, mas las cadenas habían sido despedazadas, ¿verdad? Por una fuerza. Este demonio, ojo con esto, tenía una fuerza sobrenatural. ¿Se recuerdan un hombre en la Biblia que tenía una tremenda fuerza que venía de Dios? ¿Cómo se llama? Se llamó Sansón. Y eso también era sobrenatural. Cuando tuvimos esa serie vimos que él agarró una puerta como de esos portones gigantescos y subió una montaña tranquilo y la fue a tirar por allá lejos. Y muchas cosas que él hizo porque tenía una fuerza sobrenatural que venía de Dios. Bueno, este demonio tenía una fuerza sobrenatural, pero no venía de Dios, venía del diablo, venía del poder de las tinieblas. Por eso hacía una comparación de las atrocidades que se ven a veces. Y ya son casos extremos. Son personas que están poseídas a veces por demonios. Este demonio tenía una fuerza sobrenatural, pero también tenía un conocimiento sobrenatural, el demonio. Mire el 29. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Quiero que preste atención en algunas de esas palabras. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Okay? Jesús, Hijo de Dios. ¿Qué conocimiento tenían los demonios, verdad? ¿Qué conocimiento tienen los demonios de quién es Jesucristo? Fíjense, y en una oportunidad cuando estudiábamos Santiago decíamos que los demonios son más creyentes que muchas personas. Y les dice, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Evidentemente, hermanos, los demonios no solo reconocieron la deidad de Jesús, le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué creen que los demonios, hermanos, conocían a Jesús? ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde lo conocían?
Jesucristo los creó. Porque los demonios, aquí hay una pregunta, pastor, ¿Cristo creó a los demonios? ¿Qué creen ustedes? ¿Cristo creó los demonios? No. ¿Qué creó Cristo? Los ángeles. Ángeles. Estos demonios desobedecieron, siguiendo la guianza de su líder, ¿verdad? Lucifer, el lucero de la mañana, Satanás, el diablo. Estos demonios reconocieron la deidad de Jesús, sabían que Jesús era el Dios creador. Ellos no solamente reconocieron eso, sino que también sabían que existía un tiempo divinamente fijado para su juicio y que Él era su juez. ¿Qué les dijo el demonio? Primero reconocieron, ¿verdad?, que tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios. Eso fue la primera parte, reconocieron que Él era divino, el Hijo de Dios, lo conocían. Pero la segunda parte es interesante. Mire que la segunda parte es algo que a nosotros nos cuesta creer y los demonios lo tienen bien claro. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que vamos para el infierno, dicen los demonios, pero todavía no. Y al verte a ti, mire, este es algo bien interesante. No estar cerca de Jesús es el infierno. Soltarse de Cristo es el infierno. Estar en la presencia de Cristo es el cielo, es la gloria, es el reino. Eso es lo que le están diciendo los demonios. ¿Por qué no vienes a atormentar? Fíjense qué interesante. Para nosotros los hijos de Dios, la presencia de Cristo es hermosa. Para los demonios es un tormento. Y se da cuenta porque hay gente que odia y detesta la iglesia de Cristo. Porque para ellos les recuerda, los demonios sabían escatología, sabían que un día estaba divinamente preparado para ellos y que Cristo iba a ser el juez de ellos. Los demonios estaban claros en el acontecimiento de los tiempos. Ellos saben que habrá un juicio final. Ojo con esto. Tenían una fe intelectual. Nosotros puede ser que sepamos, ¿verdad? Pastor, ¿a dónde van los muertos? Depende, pastor. Si murió en Cristo, al cielo, y si no, al infierno. Tenemos también ese conocimiento. Los demonios también. Ellos saben que habrá un juicio final, pero una cosa es saber y otra cosa es obedecer la verdad. Hermano, si a usted le dieran la oportunidad, que sé que no es posible, de que vaya al infierno por lo menos una hora y le digan regrese, usted viene aquí, hermano, y decirle, pastor, no hay manera de abrir aquí las 24 horas todos los días. Sí, porque el infierno es terrible, hermanos, es eterno, es una pesadilla eterna. Que Dios nos ayude a entender esto, si nosotros pudiéramos entender esto, hermanos, si nosotros lo pudiéramos entender. Pero a veces creemos que no, que es normal. Los demonios estaban claros. Hay un día establecido para nosotros, pero no nos vengas a atormentar ahorita, déjanos disfrutar en el cuerpo de este hombre, andar desnudo por la calle, hacer lo que queremos. Conocían a Jesús, sabían que Él era el Hijo de Dios y así lo confesaban. Como dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué hacen los demonios? Tiemblan por lo mismo, porque saben que les espera el infierno. Mire, Marcos 5:6 dice, cuando vino pues a Jesús, cuando vio a Jesús de lejos, este endemoniado, corrió y se arrodilló ante él. Y usted dice, mira, se arrodilló. Sí, la Biblia habla de los demonios o espíritus inmundos como personas que pueden tomar, o sea, espíritus que pueden tomar personas, que hablan, y Jesús les habla. Vemos esta conversación. No leemos de demonios que huyeran de Jesús, pues lo conocían. Ellos sabían que no podían huir de Jesús. Fíjense que los demonios, en vez de huir, es interesante, en todas las partes que usted ve que un endemoniado ve a Jesús, corre hacia él y no huye. Y esto me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque ellos saben que no hay lugar
donde uno se puede escapar de Dios. David decía, ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? A veces nosotros creemos que pues, nos vamos para otro estado, allá aquí nadie me ve, no me conoce. Dice el salmista, si tú te fueras al profundo del mar, ahí está Dios. Arriba en las nubes, y allá te derribaré, dice el Señor. Creo que es una profecía porque se están vendiendo viajes para la luna. Creo que valen como 24,000 millones si usted quiere comprar uno. Todavía hay cupo. Dice la Biblia, aunque te remontares en las alturas, de allá te derribaré, dice el Señor. Así que tampoco se va a escapar aunque se vaya para la luna. Los demonios sabían. A Jesús conocemos. No leemos de demonios que huyeran de Jesús, pues lo conocían. Y el hombre a veces quiere huir. Hermano, y a veces como cristianos queremos huir. No huyan. Arrodíllese, humíllese ante el Señor. Y el Señor será amplio en perdonarle. Amén. El Señor nos perdona, hermanos. El Señor nos ama. Así como nuestros hijos, Él nos ama. Y nos perdona y nos cuida. Y desea que ya no volvamos a caer en eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos los que sufrimos. Yo tomé. O yo hice cualquier cosa. Ya ofendí a Dios. No. Sus pulmones se ofendieron. Se dañaron. Y si usted perdió la razón, pudo dañar a otra gente. Es usted dañado. Dios es Dios. Ay, Señor, ya no fumo para tu gloria, no, para la gloria de Dios, no, para la salud de sus pulmones. Entonces, es muy interesante esto. Aquí puse una nota de un episodio en el libro de los Hechos, cuando unos hijos de un tal Esceva querían echar fuera el demonio, ¿verdad? Y los demonios le dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y los siguieron, dicen que los llegaron, los desnudaron. Ahora, el punto que quiero referirme es que los demonios tienen conocimiento. Los demonios están fuera de sí. En su comportamiento vemos pues que de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, dice Marcos capítulo 5, versículo 5. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios enviados por Satanás saben lo que les espera, pues Satanás y los suyos serán echados al fuego eterno. Ojo con esto, hermano. No sé si aparece en la cita bíblica, Mateo 25, 41. Ahí está. Dice, vamos a leerlo juntos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Quiero hacer una referencia. El satanismo se la lleva de que todo es por la mano izquierda, ¿verdad? La mano izquierda, la bolsa izquierda, todo izquierdo, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, a los de la izquierda les va a decir, apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno. Es interesante esto, que dicen que en las afueras de Jerusalén, bueno, siempre los basureros de los pueblos están a la orilla de los pueblos, ¿verdad? Y dice que, no sé si se ha dado cuenta usted que siempre humea, siempre hay humo en esos basureros. ¿Sabe por qué? Porque en el centro, en el fondo de esos basureros hay un fueguito, dicen como el color, ¿ves? Un colorcito como tropicás, azulito, así moradito, que nunca se apaga. Y dicen que en Jerusalén se veía eso. Y los pobladores sabían eso. Entonces Jesús dice que en el fuego eterno que no se apaga nunca, dice otro pasaje. Pero aquí dice el fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ve que hace una diferencia entre el diablo y los demonios. El diablo es el jefe y los demonios son sus trabajadores. El diablo como diablo no es omnipresente, no puede estar en todos lugares, ni omnipotente, no es todopoderoso. Pero como tiene muchos trabajadores, esa es su labor. ¿Y sabe qué, hermanos? Perturban a los cristianos. No los poseen, porque la luz y las tinieblas no pueden habitar juntas, pero sí los perturban. Y ahí es donde dice la Biblia que tenemos que orar, velar y orar para no caer en tentación. Tenemos que seguir adelante. Mire 2 de Pedro 2:4, hablando prácticamente del fuego eterno y de ese lugar de perdición. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles
que pecaron, hablando de estos mismos, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. A estas prisiones de oscuridad era que no querían ir los demonios que le hablaron a Jesús. No nos atormentes antes de tiempo, no nos hables de esa prisión eterna, que un día vamos a estar allá nosotros, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Prisiones de oscuridad. Mire, me llama la atención, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, qué bendición tenemos nosotros, ¿verdad? Que nosotros que también pecamos, pero nosotros sí nos perdonó. Y no queremos recibir ese perdón porque ignoramos que hay un infierno. Y bueno, si quiere más información acerca de este lugar, Judas 6, Judas pues habla de toda esta parte. Seguimos en Mateo 8, versículo 30. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Ya vimos pues que vinieron, ¿verdad, Jesús? Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Palabras claves aquí, interesante. Los demonios, que son demonios, no decretaron. Y no dijeron: nosotros tenemos el poder. No. ¿Qué hicieron? ¿Qué le hicieron a Jesús? Un ruego. Te rogamos. Mire, esa palabra denota que ellos supieron su inferioridad, se dieron cuenta de su inferioridad y se dieron cuenta que ante ellos estaba el Creador. Le rogaron diciendo: si nos echas fuera, o sea, estamos en tus manos. Hermano, ¿cómo desaloja usted a un demonio? Mire, el hombre no había podido dominar a este hombre endemoniado con cadenas, con grifos. Esas son las cosas humanas que nosotros decimos: no, vamos a meterlo ahí un psicólogo a ver si le ayuda. Cadenas humanas, la rompe. No, de pronto si vamos a una terapia de familia nos va a ayudar. Cadenas podridas. No, de pronto si una píldora se puede tomar, lo que sea. No. Solamente Cristo puede libertar a un corazón poseído por demonios. Y solamente Cristo puede cambiar y darnos un nuevo corazón. Dice, un hato de cerdos. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Marcos 5:13 añade que en este hato eran más de 2,000 cerdos. Hermanos, si dominar a un cerdo es difícil, porque esos cerdos son terribles para dominar. Un cerdo. Imagínense 2,000 cerdos. Un hato semejante sugiere que la región era dominada por gentiles, como dijimos al principio, o judíos que estaban totalmente alejados de Dios y de su palabra. Porque los judíos ¿cómo se llama? No crían este tipo de animales, cerdos. Los demonios le rogaron. Lucas 8:31 relata que los demonios suplicaron no ser arrojados al abismo. Esta palabra también es bien importante. No nos arrojes al abismo. El abismo es la prisión donde son condenados los demonios que desobedecieron. Esos fueron los versículos que vimos al principio, ¿verdad? Los demonios querían tomar posesión de cuerpos, aunque fuera de animales. Mire, los demonios son incorpóreos, son espíritus. Ellos no tienen cuerpo. Ellos necesitan un vehículo, poseer una persona. Y hay veces, hermano, que hay personas que tienen actitudes tan fuertes, tan fuera de lo común, que muchas veces puede catalogarse como personas endemoniadas. Ahora, no un cristiano, porque eso es mentira, eso no existe. Por algún motivo los demonios quisieron mantenerse en contacto con una realidad física. Parecían estar muy interesados en materializarse y estaban incluso conformes con habitar en una manada de cerdos. Miren, no era lo mismo para los demonios tener un vehículo de un cuerpo que tener el vehículo de un cuerpo humano que de un cerdo. Pero dijeron ellos: bueno, andar ahí en el aire, aunque sea en estos cerdos. Hermano, mire qué interesante esto.
Los demonios querían, aunque sean los cerdos. Ahora, los cerdos no querían a los demonios. Sin embargo, los cerdos prefirieron morir antes que ser poseídos por los demonios. Y a veces los hombres no actúan de esa forma. Lucas 8:31 dice: y le rogaban que no los mandase al abismo, donde ellos saben que irán. Apocalipsis 20 del 1 al 3 dice la palabra de Dios así. Ese no está, ¿verdad? Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Quién lo ató? El ángel. Usted no puede atarlo al diablo. Ahí usted está, iglesia, que te ato, diablo. El diablo dice: ja, ja, ja. A mí me va a atar este demonio. Piense por un momento. Si usted puede atar al diablo, cada domingo, yo quiero que usted me diga qué día de la semana se suelta. Porque si lo ata constantemente, porque se le suelta, o los nuditos son muy... Hermano, que le quede claro, no podemos nosotros atar al diablo. Te ato, Satanás. Eso no existe. Vamos a leerlo nuevamente. Vi a un ángel, si quiere búsquelo, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Alguien dice: pero ¿por qué lo ató por 1000 años? ¿Por qué no lo ató siempre? Y mire el 3. Y lo arrojó al abismo. Ese es el abismo que le estaba diciendo a los demonios: no nos envíes al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. ¿Cuál es la función del diablo? Engañar. Y cuando usted engaña, usted está siendo un discípulo del diablo. Ay, pastor, ahí sí nos pegó duro. A mí también. Porque el trabajo principal del diablo es engañar. Hermano, le voy a decir algo. Pídale al Señor ser sincero y ser transparente, y no engañe, y ya verá cómo Dios le va a bendecir. No diga mentira. Usted dice: pero es que si no digo esa mentira, entonces ¿cómo? Trate de glorificar al Señor lo más que pueda, y verá cómo Dios lo va a bendecir. Usted no puede decir: pastor, quiero dar testimonio que Dios me bendijo, si eso tiene mezcla de verdad con mentira. Dios no obra de esa forma. Por eso un corazón limpio, decíamos, ¿verdad? Corazón limpio como el cristal. Y los arrojó al abismo y los encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y sigue leyendo Apocalipsis y dice pues que después será ya lanzado a fuego eterno y con los demonios y tantas cosas, ¿verdad? El 8:32, Mateo 8:32. Porque ellos le suplicaron, ¿verdad? Y él les dijo: id. Esta palabra es muy interesante, hermanos. Es un imperativo, es una orden. Le dijo: id, salgan. De esta manera Jesús mostró su poder sobre Satanás. Mire, lo que no habían podido hacer los hombres de la ciudad de Gadara con estos hombres, Jesús con una sola palabra los libertó. Dice: y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Directamente se fueron a meter a los cerdos. Yo me imagino cómo será eso. Los hombres paseando los cerdos, y de pronto esa legión se va y se mete en los cerdos. Y dice que el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Quiénes murieron? ¿Los demonios o los cerdos? Los cerdos. Los cerdos. Los demonios no, son seres espirituales. Esos se fueron ahí a buscar a ver dónde se metían. Algunos hermanos, al leer estos pasajes, han criticado a Jesús por esta pérdida por los cerdos. Recuérdense que el tema de esta noche se llama: prefirieron a los cerdos antes que a Jesús. Y ya vamos entrando al tema, ya vamos entrando al final.
Algunos han criticado a Jesús por esta pérdida de propiedad. Imagínense, hermano, 2,000 cerdos. ¿Cuánto vale uno ahí en la finca hoy? Para estos días de Navidad. Imagínense 2,000 cerdos. Pero en la esfera de la naturaleza no se respetan los derechos de propiedad. O sea, ¿a qué me refiero? Esto era una cuestión de naturaleza en el sentido satánico. Me refiero a que no le podían echar la culpa a Jesús. Por ejemplo, cuando hay un huracán, hay casas que se pierden, edificios que se destruyen. ¿A quién le echan la culpa? No, porque en la naturaleza no se respetan los derechos de propiedad. Entonces a Jesús no se le puede decir que Él es el culpable de todo esto. Lo que los demonios hicieron está en la misma categoría con el daño causado por diluvios, incendios, tormentas, etc. Los demonios no querían acabar con los animales. Los demonios no querían matar a los animales. ¿Qué querían los demonios? Tener un vehículo. Ellos son incorpóreos, ya les dije. Tener un vehículo. Y a la petición de Jesús, pues Jesús dice, bueno, salgan, y se metieron en los demonios. Hicieron la misma, lo que los demonios hicieron está en la categoría, bueno, del daño. Los demonios no querían acabar con los animales, solo querían ocupar sus cuerpos. Sin embargo, la presencia de los demonios en los cerdos los volvió locos. O sea, los cerdos tienen los cerdos por naturaleza son locos, porque son tremendos. Pero ya con un demonio, imagínense, un cerdo, yo me imagino cómo habrá sido ese momento tan difícil, ¿verdad?, para la gente de ahí al lado. La presencia de Satanás en el hombre también hace lo mismo, lo vuelve loco. Yo he visto cuánto loco aparece contando, riéndose, cómo mató a su madre, a su padre, a su familia, riéndose. Usted dice, esta persona tiene que estar o bien poseída por un demonio, loco. Muchos cometen toda clase de escándalo y aún se matan los unos a los otros. Otros cometen suicidio y muchas veces es la práctica de demonios en sus vidas. Vamos a terminar. Vamos a leer el 33. Y los que los apacentaban, ya vimos que se fueron, los puercos se metieron ahí, huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los demonios. 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Pareciera que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús para que Él hiciera una obra maravillosa en sus vidas, ¿verdad? Eso pareciera. Dice, salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Y por eso el título, prefirieron a los cerdos antes que Jesús. Lucas 8:37 dice que tenían gran temor, tenían miedo de lo que no entendían. Conclusión, no querían perder sus propiedades. Hay algo que se da en el cristianismo cuando hay una verdadera conversión. Hay personas que dicen, preferimos que seas endemoniado antes que te hayas convertido a Cristo. A mí me dijeron, hubiera preferido que siguieras en tu alcoholismo antes de convertirte a Cristo. No querían perder más propiedad. Cuando Cristo llega a un pueblo, las cantinas tienen que cerrar porque los borrachos se convierten a Cristo. Los salones de baile tienen que cerrar porque los bailarines ya ahora alaban al Señor en la iglesia. Amén. Entonces trae pérdida al pueblo. La presencia de Jesús trae pérdida. Entonces no que se vayan esos cristianos. Nosotros queremos gozar, queremos la vida, Entonces estos hombres dijeron no. Cuando vieron que Jesús hizo tal milagro, le rogaron que se fuera de su contorno a otro lado con el cristianismo. Acá no. Para ellos la pérdida de los cerdos era más importante que la sanidad de los demonios, o de los endemoniados, perdón. Queremos los endemoniados.
para que los puercos estén con nosotros. No se regocijaban por los 2 hombres rescatados de una existencia horrible. Y dice la Biblia, hermanos, que estos hombres aterrorizaban ese lugar. No, Cristo vino a hacer algo bueno para ellos. Cristo vino a devolverles la paz, tanto al pueblo como a los pobres endemoniados. No se regocijaban por no crea que se van a alegrar porque usted sea cristiano. Ojo con eso. No espere que le salgan al encuentro. ¡Ay, te hiciste cristiano! ¡Qué bueno! No, señor. Dice la Biblia que el verdadero cristiano, aún en su casa, va a tener persecución. En la misma familia, dice el Señor, habrá división. Porque quizás uno todavía no se ha convertido y el otro sí. Y no comprende. Y es difícil. No alabaron a Jesús ni le dieron gracias por lo que hizo en su pueblo. Más bien le rogaron que se fuera de sus contornos. Los gadarenos no solamente no recibieron a Jesús, más bien lo despidieron. Aquella gente prefería tener a sus cerdos que a Jesús. Parece difícil de creer, pero figurativamente hablando, en la actualidad hay muchas personas que prefieren a los cerdos antes que a Jesús. Yo sé que esta vida me está matando. Yo sé que mis pecados me están llevando a vivir una vida tan terrible, pero yo prefiero eso. Ejemplo, los cerdos antes que a Jesús. Mire, Marcos 5:18 dice que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Dice la Biblia que ya tenía ropa, estaba en su juicio cabal y quería estar con Jesús. El verdadero convertido, el que Cristo ha limpiado, no importa si el pueblo lo desprecia, él quiere estar con Jesús. Y yo espero, hermano, que usted quiera estar con Jesús. Yo espero eso. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos. Hacía cuánto tiempo no veía a los suyos. Los suyos sí lo veían a él, pero lo veían en la calle, lo veían desnudo, lo veían todo peludo, piojoso, terrible, sucio. Pero él no los veía, el endemoniado no veía a su familia. Y dice que le dijo: vete a tu casa. O sea que tenía casa y tenía familia. Y dice: a los tuyos, a tu familia, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Wow. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis son 10 ciudades. Decápolis. Se fue por esas 10 ciudades, este hombre dando su testimonio. Quiero dar mi testimonio cómo Cristo me libertó. Yo soy ese ex endemoniado que estaba allá en los sepulcros, todo sucio. Ahora Cristo me ha cambiado. Ese es el testimonio del verdadero cristiano. Y yo espero, hermanos, que ese sea su testimonio, que Cristo le haya cambiado. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mire, esta palabra tampoco nos tiene que alegrar mucho, porque cuando usted dice: fíjate que soy cristiano, oye, qué raro, ya te ves diferente. Sí, ya no estoy tomando, soy cristiano, ya voy a la iglesia y ahora Dios está restaurando mi vida. Qué bueno, hombre, te felicito, qué bueno. Todos se maravillaban, pero no querían estar nada, no querían con Jesús nada. Así es que, hermanos, que sea Dios fortaleciendo nuestra vida y reconozcamos que es preferible tener a Jesús antes que los cerdos. Jesús nos ofrece la vida eterna. Jesús nos llama a vivir con Él eternamente. Vamos a estar con los ojos cerrados un momento para hablar con Cristo, para hablar con el Señor y decirle: Padre,
he escuchado, Señor, y he leído tu palabra en esta noche. Y tú has hablado a mi corazón, Señor. Y me has enseñado, Padre, que no importa la condición humana, no importa, ese endemoniado ya no podía estar más arruinado. Pero cuando realmente, Señor, hay un encuentro real contigo, todo tiene que cambiar. Y los demonios salieron del cuerpo de este hombre. Y este hombre quedó en su juicio cabal y quería seguir al Señor. Señor, ayúdame a poder, Señor, imitar a ese ex endemoniado. Querer seguirte y querer contar cuántas maravillas has hecho tú en mi vida, Padre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y permite que esta palabra, Señor, nos fortalezca y que nos anime, Señor, a seguir hacia adelante. No importa el dolor, no importa la circunstancia aparente que estemos viviendo hoy, tenemos que reconocer que tú eres todo para nosotros, que sin ti estamos perdidos, Señor. Padre, gracias te damos por esta noche, gracias por esta palabra. Te pedimos que nos bendiga, Señor, hoy y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dame un nuevo corazón. Vamos a terminar con esa alabanza y luego nos saludamos y compartimos los unos a los otros. Dame un nuevo corazón, Señor. Ese corazón que le diste a ese ex endemoniado, yo quiero tenerlo porque quiero adorarte, quiero servirte en espíritu y en verdad.